Su juramento fue un susurro silencioso, nacido en la fría y gris acera de una ciudad que prometía sueños y solo le entregó indiferencia. Jamás volveré a viajar. Para Sarah, una joven estadounidense cuyo mundo se movía sobre ruedas, esa promesa se convirtió en el muro que la separaba de un mundo que ya no sentía suyo. Atada a su silla de ruedas por la realidad de su cuerpo y encadenada por las cicatrices de un viaje desastroso a París, había renunciado a la simple idea de la aventura. Sin embargo, un día, una publicación perdida en el torbellino de las redes sociales encendió una pequeña y vacilante llama de esperanza, una esperanza que olía a tierra mojada y flores exóticas, una esperanza llamada México. Puso rumbo a ese destino, una tierra de la que solo conocía los estereotipos y las historias de una calidez casi legendaria. En el fondo de su corazón, albergaba una expectativa silenciosa, un anhelo de encontrar un lugar donde su presencia no fuera un problema a resolver. Pero el recuerdo de París era una sombra persistente, y el miedo a revivir la humillación era un peso casi físico. Al llegar, cada interacción, cada sonrisa, cada gesto, comenzaría a tejer una nueva narrativa. Pero sería el trato recibido en una antigua hacienda colonial, en el corazón de un pueblo mágico, lo que finalmente confrontaría a sus demonios. Un gesto inesperado, una palabra precisa, sacudiría los cimientos de su desconfianza, obligándola a cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí misma. ¿Qué fue exactamente lo que encontró en ese rincón de México que la llevó al borde de las lágrimas, no de desesperación, sino de una gratitud abrumadora? ¿Cuál era el verdadero significado oculto en la amabilidad de los extraños? ¿Y qué decisión final tomaría, una que redefiniría no solo sus viajes, sino su vida entera? Acompáñanos a descubrirlo. Todo había comenzado con unas pocas líneas de texto en un blog de viajes, pero la herida real se había abierto mucho antes, en las calles de París. Sarah había caído al suelo. El lugar, una encantadora pero traicionera calle adoquinada cerca de Montmartre. La rueda delantera de su silla de ruedas se había atascado en una grieta entre dos piedras centenarias, y la silla se volcó hacia adelante con una brusquedad que le robó el aliento. No tuvo tiempo de protegerse con las manos. El impacto contra el duro y frío pavimento fue seco, un golpe sordo que resonó en sus huesos. Su bolso se abrió, desparramando su contenido por el suelo, un mapa, su teléfono, una botella de agua. Un raspón floreció en su antebrazo, una mancha roja y ardiente sobre su piel pálida. Pero el dolor físico era insignificante comparado con la herida que se abrió en su alma por la reacción del mundo que la rodeaba. «Oh, que el desastre», murmuró alguien con una risa apenas disimulada. Vio a través de una cortina de cabello y lágrimas como varias personas levantaban sus teléfonos, no para pedir ayuda, sino para capturar el momento, el cuadro patético de la turista caída. Nadie le ofreció una mano. Los transeúntes, en su prisa parisina, simplemente la rodeaban, trazando un arco de indiferencia a su alrededor, como si fuera un obstáculo más en su camino. ¿Acaso no veían que no podía levantarse sola? ¿O simplemente no querían involucrarse? Fuera cual fuera la razón, la sensación de invisibilidad fue aplastante. Se sintió completamente sola, una isla de humillación en un mar de gente. Finalmente, el empleado de una crepería cercana salió corriendo y, con un suspiro de impaciencia, la ayudó a volver a su silla, arrastrándola casi sin mirarla a los ojos. Más tarde, Seo llamó al hotel boutique que había reservado con meses de antelación, un lugar que se jactaba de su accesibilidad en su brillante página web. La voz al otro lado del teléfono fue cortante, fría como el mármol del vestíbulo que recordaba. «Lo siento, madame, pero la habitación accesible ya no está disponible». A pesar de que ella había confirmado los detalles por correo electrónico varias veces, discutiendo incluso el ancho de las puertas y la altura de la cama, la recepcionista insistió. «No tenemos registro de esa petición». Fue un rechazo simple, directo y brutal. Desesperada, decidió buscar otro hotel y se dirigió a la estación de metro más cercana. Le preguntó a un empleado uniformado si había ascensor. La respuesta fue un encogimiento de hombros casi imperceptible. «El metro es antiguo. No podemos acomodar sillas de ruedas. Debería tomar un taxi». Sus palabras, aunque educadas en la superficie, llevaban un mensaje inequívoco de exclusión.
¿Soy una molestia en este país? ¿No debería estar aquí? Esos pensamientos comenzaron a arremolinarse en su mente, oscuros y pesados. Cuando finalmente llegó a un nuevo hotel, exhausta y al borde del llanto, se encontró con una nueva barrera. La puerta de la habitación era demasiado estrecha. La silla de ruedas no pasaba. Ni siquiera tenía la energía para pedir ayuda. Sarah se quedó allí, en el pasillo silencioso y elegantemente decorado, se deslizó al suelo y lloró en silencio, reprimiendo los sollozos para no molestar a los demás huéspedes. Había viajado a París con la esperanza de descubrir cosas nuevas, de sentir la magia de la que todos hablaban. En cambio, se encontró con una indiferencia aplastante y un rechazo constante. Había planeado meticulosamente cada detalle, investigado rutas accesibles, memorizado mapas, hecho todo lo humanamente posible para protegerse. Y aún así, no fue suficiente. Durante esos días, vividos entre miradas de reojo, suspiros audibles y una constante sensación de ser ignorada, el corazón de Sarah se rompió. De camino al aeropuerto Charles de Gaulle para su vuelo de regreso, una frase se grabó a fuego en su mente: jamás volveré a viajar. En ese instante, sintió con una certeza dolorosa que la palabra viaje era un privilegio que no le estaba permitido. Desde ese viaje, Sarah se encerró en sí misma. Si alguien la invitaba a salir, sonreía vagamente y cambiaba de tema. Si aparecía un programa de viajes en la televisión, cambiaba de canal al instante. El viaje, que debería haber sido una fuente de recuerdos felices, se había convertido en un recordatorio constante de su dolor. Incluso en su vida diaria, el eco de París la perseguía. Las miradas hostiles en el autobús, los suspiros impacientes en la fila del supermercado, las risas ahogadas que a veces creía oír en ciertos momentos, las imágenes de ese viaje volvían a su mente con una claridad brutal. Tal vez me rechacen de nuevo. Tal vez se rían de mí. Esa ansiedad se aferraba a ella, una sombra de la que no podía escapar. Un día, en la cafetería de la universidad, su mejor amiga, Isabella, le acercó un té y le preguntó casualmente: «Oye, Sarah, ¿has pensado en ir a México?». En el instante en que escuchó la pregunta, Sarah no podía creer lo que oía. ¿Viajar? Hacía mucho tiempo que había decidido que eso era imposible para ella. Ya no tenía el valor. Sacudió la cabeza lentamente y murmuró: «Es imposible». Pero Isabella, con una sonrisa paciente, sacó su teléfono y le mostró una publicación. Era el testimonio de una persona en silla de ruedas que había visitado México, compartido en un grupo de viajeros con discapacidad. Las fotos mostraban calles coloridas, rampas improvisadas pero efectivas, y gente sonriendo mientras ayudaba a subir la silla a un bote. El texto describía la atención detallada en el aeropuerto de la Ciudad de México, la amabilidad de los extraños en la calle, la ayuda espontánea en los hoteles. Lo que veía en esa pantalla era un paisaje que Sarah nunca había encontrado en sus propios viajes. Dicen que las banquetas, aunque no son perfectas, siempre tienen a alguien dispuesto a ayudar, leía Isabella en voz alta. Dicen que el personal del aeropuerto te recibe llamándote por tu nombre. La voz de Isabella era suave, pero había una extraña convicción en ella. Sarah miraba la pantalla, sin palabras. Quería creer, pero tenía miedo. La historia parecía demasiado buena para ser verdad, casi como un sueño. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña curiosidad comenzó a agitarse. En los comentarios de la publicación, una frase la golpeó con la fuerza de una revelación. En México, yo no era un problema. Esas palabras penetraron hasta el fondo del corazón de Sarah. Se sintió completamente expuesta. Desde su regreso de París, eso era exactamente lo que había pensado de sí misma. Soy una molestia. Soy una carga. Tal vez soy una existencia que no debería estar aquí. Pero, ¿y si esa frase fuera cierta? ¿Y si realmente existiera un lugar donde no tuviera que pedir disculpas por existir, donde no tuviera que preocuparse por las miradas de los demás? Aunque solo fuera por una vez, quería creerlo. No le tomó mucho tiempo decidirse. ¿De verdad crees que podría ir?, preguntó en un susurro. Isabella asintió lentamente.
La puerta hacia un nuevo viaje, una que había creído cerrada para siempre, comenzaba a abrirse de nuevo, silenciosamente. Cuando el avión aterrizó y comenzó a rodar lentamente por la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, las palmas de las manos de Seo estaban empapadas en sudor. A través de la ventanilla, bajo un cielo que luchaba por decidirse entre el azul y el gris, las luces de la pista y el asfalto liso del aeropuerto de la Ciudad de México se extendían en un orden casi perfecto. Todo parecía eficiente, organizado, y extrañamente silencioso desde dentro de la cabina. Pero el interior de Seba era una tormenta de ansiedad. Al salir por la manga hacia la terminal, un miembro del personal de tierra ya le estaba esperando. No era una sonrisa forzada ni un gesto ensayado. Era una bienvenida genuina, cálida, que le llegó a los ojos. «Bienvenida a México, señorita Seba». «Le estábamos esperando», dijo el joven con un acento amable. «¿Qué tal el vuelo? ¿Cansada?». No había ni un atisbo de confusión o molestia en su comportamiento, como si la presencia de Seba fuera lo más natural del mundo. Un elevador especial ya estaba preparado, y cada paso del procedimiento se realizó con una fluidez asombrosa. El empleado la guió hacia el elevador principal sin dudarlo. Sus instrucciones eran concisas y claras, salpicadas de pequeñas charlas sobre el clima de la ciudad. Era una sensación completamente nueva para ella. Una atención meticulosa, pero no invasiva. Un cuidado omnipresente, pero deliberadamente discreto para no hacerla sentir diferente. Y lo más importante, había una amabilidad natural que no la hacía sentir como un caso especial. Mientras se movía por el aeropuerto, Seo sintió una extraña sensación de disonancia. Pero no era desagradable. Al contrario, era más cálida y tranquilizadora que cualquier bienvenida que hubiera recibido antes. El suelo de la terminal era liso, sin desniveles. Las señales eran claras, con indicaciones en español e inglés perfectamente ubicadas. No había forma de perderse. La gente caminaba con un ritmo tranquilo pero decidido. Nadie mostraba una reacción exagerada a su presencia. No la miraban fijamente, pero tampoco la evitaban. Las miradas de las personas que pasaban a su lado eran como una brisa suave, sin peso ni significado. Seo comprendió de inmediato lo increíblemente valioso que era eso. En la cafetería, mientras hacía fila para comprar un café de olla, la estructura sin barreras y el flujo natural del espacio la sorprendieron de nuevo. El mostrador estaba a una altura perfecta para su línea de visión, la bandeja se le entregaron con un gesto amable, y las mesas estaban distribuidas de tal manera que podía maniobrar sin dificultad. Todo el espacio estaba diseñado para incluir, no para rechazar. Cada uno de estos pequeños detalles comenzó a calar lentamente en su corazón. En sus viajes anteriores, siempre había estado en alerta máxima, analizando cada mirada, cada actitud, cada palabra casual. ¿Me están ignorando? ¿Me están evitando? ¿Se compadecen de mí? Vivía en un estado de vigilancia constante. Pero aquí, en este lugar, sentía que podía simplemente estar. Sentía que nada malo iba a pasar. El solo hecho de pensar eso hizo que su respiración se volviera un poco más fácil. «Qué extraño», murmuró para sí misma, sorprendida por sus propias palabras. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su cuerpo había olvidado por completo la sensación de estar relajada, de sentirse segura. Era una atmósfera de coexistencia tranquila, sin estridencias. Alguien, en algún lugar, había diseñado este espacio y entrenado a este personal asumiendo la existencia de personas como Seba como un hecho, no como una excepción. Sintió que, por primera vez, estaba entrando en una sociedad que realmente la incluía. El aeropuerto de la Ciudad de México era solo un punto de tránsito en su viaje, pero en esa breve parada, la sensación de ser aceptada la conmovió profundamente. Aún no había visto nada del país, pero en su interior, una certeza comenzó a florecer: este lugar era diferente. Desde la terminal del aeropuerto hasta la estación de autobuses Sado, Seo se mantuvo en un estado de cautelosa esperanza. En la bulliciosa terminal de autobuses, se colocó en silencio al final de una fila ordenada. En el fondo de su mente, el miedo a ser rechazada nuevamente ardía a fuego lento. El elevador está descompuesto, hoy no podemos ofrecer ese servicio.
Había escuchado esas frases tantas veces en otros países. Cada vez que intentaba usar el transporte público era como una apuesta. ¿Podré subir? ¿Me dejarán subir? Pero como si quisiera cortar de raíz esos pensamientos, el autobús se detuvo suavemente frente a ella. Al instante siguiente, la carrocería del vehículo descendió lentamente, y una rampa se desplegó silenciosamente desde un costado. Toda la secuencia fue tan natural que no parecía que estuvieran haciendo nada especial. Pasajera en silla de ruedas, adelante por favor. Con cuidado, Guerita, dijo un operador con una voz tranquila y profunda. No había un tono exagerado ni un sonido formal en sus palabras. Era una declaración simple que transmitía una increíble sensación de seguridad. Con esa sola frase, varias de las ansiedades de Sarah se desmoronaron. En sus viajes pasados, a menudo ni siquiera recibía esa simple cortesía. Los otros pasajeros a su alrededor estaban sorprendentemente tranquilos. No hubo suspiros, ni chasquidos de lengua, ni miradas de fastidio. Aunque notaron su presencia, nadie hizo un escándalo. Simplemente, y de forma natural, se hicieron a un lado para dejarle paso. Esa cooperación silenciosa fue una diferencia fundamental con sus experiencias anteriores. No se sintió como una carga, no fue evitada, y tampoco fue abrumada con una ayuda excesiva y condescendiente. Simplemente existía, y esa atmósfera la envolvió suavemente. El personal la guió por la rampa sin dudarlo, llevándola con cuidado hasta la mitad del autobús, donde ya se había reservado un espacio para ella. El equipo para asegurar la silla estaba listo. El último movimiento del operador fue tan practicado que ni siquiera cruzaron miradas. No había vacilación en sus gestos, como si hubiera hecho lo mismo cientos, miles de veces. Esa calma, esa destreza, liberaron a Sarah de la carga de ser una existencia especial. Poco después de que el autobús se pusiera en marcha, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sarah. Sintió un nudo en la garganta y no pudo pronunciar una sola palabra. En viajes pasados, el simple acto de subir a un autobús requería una voluntad de hierro, casi como prepararse para una batalla. Tenía que explicar, suplicar, esperar y, a veces, soportar la impaciencia y las dudas. Pero aquí, en este lugar, no tuvo que hacer nada. Solo tenía que estar. A medida que el autobús se mecía suavemente, esa sensación se expandió por todo su ser. Sarah cerró los ojos. Por la ventana pasaban las calles aún desconocidas de las afueras de la Ciudad de México, pero lo que le parecía más nuevo y maravilloso que cualquier paisaje era el aire dentro de ese autobús. La certeza de que no pasaría nada malo. La convicción de que nadie la rechazaría. El simple hecho de ser transportada a su destino de forma natural era una experiencia tan preciosa, tan significativa, que Sarah lo entendió con una claridad meridiana. Ni siquiera pensó en dar las gracias. Solo las lágrimas que rodaban por sus mejillas contaban la historia de su emoción. Eran la prueba irrefutable de que, finalmente, había llegado a un lugar lejos de la desesperación. Cuando Sarah llegó a la central de autobuses de Querétaro para hacer transbordo hacia San Miguel de Allende, era la tarde de un día laborable. Sin embargo, la estación bullía de gente, casi como en hora punta. El ir y venir de personas, los anuncios por los altavoces, el sonido de las maletas rodando y los pasos apresurados, todo le recordó vívidamente la dolorosa experiencia en París. El recuerdo de caer en la estación, de las miradas frías, de las risas, de los teléfonos apuntándola el momento en que no fue su cuerpo, sino su espíritu el que se quebró. Tal vez me rechacen de nuevo. Tal vez me traten como una molestia. La alarma de sus recuerdos sonó con fuerza en su mente. Apretó el freno de su silla de ruedas, que emitió un leve chirrido. Justo en ese momento, un joven empleado con el uniforme de la estación se acercó a ella con calma. Señorita Sarah, ¿verdad? La estábamos esperando. El autobús para San Miguel ya casi está listo. Su voz era serena, y su sonrisa, amable. Tenía la misma mirada que el personal del aeropuerto, una mirada de competencia y calidez. Ante esas palabras tan naturales, Sarah asintió levemente. La ansiedad no había desaparecido por completo, pero sintió claramente que esa persona estaba allí para ella. La guió por una ruta tranquila,
evitando las multitudes. Había rampas junto a las escaleras, pasamanos, y el suelo estaba marcado con baldosas táctiles para personas con discapacidad visual. Todo estaba dispuesto de una manera tan funcional y discreta que resultaba impactante. El empleado se comunicaba por radio con otros colegas, guiándola sin la menor vacilación. El flujo, que podría haberse detenido con un solo momento de duda, era sorprendentemente suave. Se sintió como si estuviera siendo integrada en un sistema enorme y bien coordinado. Poco después, se detuvieron frente a la puerta de embarque. El empleado asintió levemente. El autobús llegará en unos minutos. En esa simple frase había una calidez que iba más allá de una simple indicación. Era como si le estuviera diciendo, no se preocupe, puede esperar aquí con toda tranquilidad. El andén estaba lleno de gente, pero nadie miraba fijamente a Sarah. Nadie se apartaba de ella a una distancia incómoda, ni desviaba la mirada con torpeza. Todos se movían hacia sus propios destinos, y Sarah se integró de forma natural en ese flujo de personas. Este lugar es diferente. La llama de la certeza en el corazón de Sarah comenzó a arder en silencio. La sensación de extrañeza que había sentido en el aeropuerto de la Ciudad de México finalmente comenzaba a transformarse en una sensación de seguridad. No se trataba de que no pudiera sobrevivir sin ayuda, sino de que este era un lugar donde, cuando la ayuda era necesaria, se ofrecía de forma natural y sin complicaciones. Esa era la estación en la que se encontraba ahora. Hubo un tiempo en que el simple hecho de viajar era aterrador. Pero ahora, empezaba a sentir que tal vez podría seguir adelante. El germen de este pequeño cambio estaba calentando el corazón de Sarah, silenciosa pero firmemente. De pie en el andén de la estación de autobuses, Sarah enderezó la espalda instintivamente. En viajes anteriores, el solo hecho de esperar en un andén la ponía nerviosa, pero en este lugar, algo era sutilmente diferente. Aún así, una pequeña duda persistía, ¿realmente todo saldrá bien? 10 minutos antes de la salida, otro empleado, un hombre mayor con una insignia con su nombre grabado, se acercó a Sarah. Su rostro estaba surcado de arrugas amables. Asintió levemente y dijo con una voz tranquila y experimentada, «Señorita Sarah, ya tenemos todo listo para que aborde. No se preocupe». Había en su voz la estabilidad que solo dan los años de experiencia, pero era más que eso. No era la voz mecánica de alguien que simplemente cumple con su trabajo, se podía sentir una sinceridad genuina en ella. Sarah miró a su alrededor y vio que ya se había colocado una rampa de metal junto a la puerta del autobús. Varios empleados ya estaban en sus puestos, listos para la llegada del vehículo, mucho antes de que éste apareciera. Nadie corría, nadie gritaba. Todo se desarrollaba como si fuera la cosa más normal del mundo. La escena contrastaba brutalmente con las experiencias de embarque caóticas y tensas que había vivido en el pasado. Pronto, el autobús se deslizó suavemente hasta detenerse en el andén. En cuanto se abrieron las puertas, un empleado sonrió mientras hablaba por su radio y dijo, «Adelante, por favor». Con esa señal, la silla de ruedas de Sarah comenzó a moverse. Sintió una mano cálida en su espalda, no empujándola, sino apoyándola. Esa sensación la hizo soltar un suspiro de alivio. Los demás pasajeros no hicieron ningún ruido, ni mostraron impaciencia. Parecía que a nadie le importaba esta escena como si fuera algo especial. Pero precisamente esa indiferencia fue, para Sarah, una sorpresa y una alegría sincera. Una vez dentro del autobús, su asiento ya estaba preparado. El pasillo tenía espacio suficiente. Una sobrecargo se acercó, asintió levemente y le explicó la información necesaria con cuidado. En cada uno de sus gestos, había un respeto natural que la trataba como una clienta más. Justo antes de partir, el empleado que se había quedado en el andén levantó la mano en una pequeña y silenciosa despedida. No era un gesto para impresionar a nadie, ni porque se lo hubieran ordenado. Era una forma de respeto que trascendía su trabajo. Al ver ese gesto, algo cambió dentro de Sarah. Lo que sintió no fue amabilidad, sino confianza. Todas las acciones que había presenciado hasta ahora contenían una sinceridad que no era una actuación. No creían que estuvieran ayudando a Sarah, ni que le estuvieran dando un trato especial.
Simplemente la estaban recibiendo como una viajera más, de la forma más natural posible. Una cálida corriente fluyó por el interior de Seba. Se secó suavemente una lágrima del rabillo del ojo con el dedo y siguió mirando el andén que se extendía fuera de la ventana. La vista era diferente a la de cualquier otro viaje. México es diferente. Esa certeza se grabó en el corazón de Seba en ese momento, silenciosa pero poderosamente. La hacienda en San Miguel de Allende era un edificio de estilo colonial con más de un siglo de historia, con paredes de estuco de colores vibrantes y un pesado portón de madera. Al enfrentarse a esa imponente fachada, Seba contuvo el aliento. ¿Una persona como yo puede alojarse aquí? Justo cuando esa duda cruzó su mente, el portón se abrió silenciosamente. La dueña, una mujer mayor vestida con un sencillo huipil de lino, la recibió con una sonrisa cálida. Se presentó como doña Elena. Bienvenida, mija. Adelante, no hay escalón, pase con confianza. Esas no eran solo palabras formales de bienvenida, era un saludo lleno de una calidez y un cuidado que nacían del corazón. El suelo de la entrada era de baldosas de terracota lisas, pulidas por los años, permitiendo que la silla de ruedas se deslizara sin esfuerzo. Más adelante, vio una rampa de madera oscura, colocada de manera que parecía casi parte de la decoración. Era un camino de bienvenida que parecía haber sido preparado solo para ella. Mientras avanzaba por el pasillo, la luz suave que se filtraba a través de las celosías de madera la recibió. El aroma de la madera de cedro y la frescura de la piedra creaban una atmósfera nostálgica. Ninguno de los miembros del personal parecía apurado, en silencio, se apartaban para dejarle paso. De vez en cuando, alguien decía, con calma, no hay prisa. No había formalidades excesivas ni una cortesía forzada. Al entrar en la habitación que le habían asignado, Seba abrió los ojos de par en par. Parte del suelo de piedra había sido cuidadosamente modificado con baldosas más lisas, asegurando un amplio espacio para que la silla de ruedas pudiera girar fácilmente. Junto a la cama, había una pequeña mesa de noche con una rampa discreta. Se habían instalado barras de apoyo en la pared, e incluso la altura del armario había sido ajustada. ¿Acaso esta habitación fue diseñada para mí? La atención al detalle era tal que le hizo pensar eso. Cuando entró al baño, su asombro creció. La altura de la regadera era ajustable, y los controles estaban al alcance de su mano. Se había instalado una sólida barra de apoyo junto a la bañera, y al lado, incluso había una silla de baño resistente al agua. Todos los movimientos y flujos habían sido diseñados para ser sencillos. No era un espacio que inspirara lástima o comentarios como que inconveniente. Era un lugar que parecía susurrar, lo hemos preparado todo para que no te sientas incómoda. Sara respiró hondo. Fue el momento en que finalmente sintió que su cuerpo ya no era una molestia. En sus viajes anteriores, sin importar a dónde fuera, siempre tenía que decir lo siento o disculpe. Pero en esta hacienda, no había ninguna razón para disculparse. Solo había una atmósfera que la invitaba a ser, simplemente a estar allí. Antes de la cena, doña Elena volvió a la habitación. Llevaba en las manos una pequeña jarra de vidrio y un vaso. Para que te refresques antes de cenar, un agua de Jamaica bien fría. Si no te molesta. Al oír esas palabras, Seba no supo qué responder. Simplemente asintió, profunda y lentamente, depositando en ese gesto toda la gratitud que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Fue un pequeño intercambio en medio de un largo viaje, pero quizás ese momento se convirtió en el evento que cambió el significado del viaje de Seba. Al caer la noche, una luz suave iluminaba la habitación de la hacienda. Fuera de la ventana, el contorno de la luna se dibujaba en un cielo azul oscuro. Seba abrió su cuaderno sobre la mesa y comenzó a escribir las palabras que habían estado flotando en su mente durante su largo viaje. Dudó un instante antes de poner la punta del bolígrafo en la primera línea. Estoy viajando. Al ver esas dos palabras, una oleada de calor subió desde lo más profundo de su ser. Qué lejana le había parecido esa frase. La experiencia en París de hacía unos años todavía volvía a su mente como una pesadilla. Caer y ser objeto de burla. Pedir ayuda y ser ignorada.
ser rechazada en cada destino. En aquel entonces, Seo estaba convencida de que era una paria, excluida del mundo. Creía que viajar era algo para la gente normal, que ella no tenía derecho a ello. Sin embargo, los días que pasó en México estaban desmantelando esa creencia, pieza por pieza. La cálida bienvenida en el aeropuerto, la guía sin vacilaciones en la estación de autobuses y la hospitalidad natural en la hacienda. El hilo conductor de todas estas experiencias era que no la trataban como alguien especial. Y paradójicamente, el hecho de no ser especial era lo que más sanaba su corazón. Nadie se sorprendía, nadie la miraba fijamente, y nadie parecía confundido sobre cómo tratarla. Simplemente le ofrecían ayuda de forma natural. Ese tiempo fue, para Seba, un tiempo en el que su existencia fue reconocida. No fue tratada como una persona con discapacidad, sino como una viajera. Esa atmósfera estaba desatando silenciosamente los nudos de su corazón. No había visitado grandes atracciones turísticas ni se había alojado en hoteles de lujo. Pero lo que quedó grabado en su corazón fue mucho más profundo, la sensación que este lugar le había dado. La sensación de que no necesitaba cambiar a la fuerza para encajar. La sociedad, por sí misma, se acercaba a ella de forma natural. Esa certeza y esa seguridad estaban sacudiendo suavemente el mundo interior de Seba. Estoy viajando. Seba miró la frase de nuevo y sonrió en silencio. En el pasado, siempre había sentido que necesitaba permiso para viajar. Se preocupaba por lo que los demás pensaran, siempre nerviosa por no ser una carga. Pero México le había enseñado que podía simplemente estar. Era la experiencia de que su propia existencia fuera afirmada. Nadie intentaba forzar a la Seba en silla de ruedas a encajar en la conveniencia de otros. Ese respeto natural había provocado un cambio silencioso pero profundo en ella. Cerró el cuaderno. El aroma a madera de la habitación llenó sus pulmones. El viento nocturno soplaba suavemente afuera, como si le susurrara bienvenida. Y entonces, Seba pensó para sí misma, viajar no requiere ninguna condición especial. Todo lo que se necesita es el deseo de ir. Días después de su regreso, Seba estaba de vuelta en su casa en las afueras de Londres. La pequeña cocina, la estantería junto a la pared y el tranquilo jardín que se extendía más allá de la ventana. En medio de este paisaje familiar, el mundo se veía un poco diferente. No era el paisaje lo que había cambiado. Era ella. Abrió su computadora portátil y accedió a su cuenta de redes sociales. Poco a poco, comenzó a escribir sobre sus recuerdos de México. La historia de su experiencia en la estación de autobuses, que duró apenas unos minutos, recibió una respuesta que nunca hubiera imaginado. De verdad esto pasó en México, ojalá mi país fuera así. La sección de comentarios se llenó de voces de asombro y anhelo. También hubo comentarios de otras personas en silla de ruedas que decían que les había dado valor. Yo también quiero viajar, gracias por compartir, se leían una y otra vez. La misma persona que una vez murmuró para sí misma nunca debía haber venido a este lugar, ahora anhelaba volver. Quizás ese cambio era la verdadera respuesta del viaje. Sobre su escritorio había un pequeño folleto azul, su pasaporte recién renovado. Lo que antes era solo un documento de identidad, ahora se sentía como una llave que abría las puertas del futuro. La próxima vez, quizás vaya a Oaxaca, dijo en voz alta sin darse cuenta, y no pudo evitar reírse. Hacía solo unos meses, le aterrorizaba incluso subir a un avión. Ahora, planificar un viaje le parecía un placer inmenso. Este era el poder que México le había dado. No era una hospitalidad superficial, sino una que calaba hasta lo más profundo del corazón. Y esa hospitalidad la había cambiado, poco a poco. Para conmover a alguien, no se necesita un espectáculo extravagante. Lo que se necesita es un cuidado silencioso y sincero. Seba había experimentado de primera mano cuán profundamente puede tocar esa calidez el corazón de una persona. El pueblo de México no vio a Seba como una viajera con una discapacidad, sino que la recibió como una viajera. Esa actitud la apoyó, la sanó y le dio valor. Fue como si le dieran un suave empujón, diciéndole, tú perteneces aquí.
Hasta el día en que emprenda su próximo viaje, Seo decidió vivir cada día con esmero. Los recuerdos del viaje no eran un final, sino el comienzo de lo que vendría. En su vida, ya no existía la palabra renunciar. Tomó su bolígrafo y escribió una última frase en su cuaderno: fui salvada por un viaje. Por eso, quiero seguir viajando. Y en la esquina de la página, escribió en letras pequeñas: Gracias, México.